Que el Señor esté con ustedes. Meditamos el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma, del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28b al 36. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron la gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. El Evangelio de la Transfiguración siempre es un evangelio que deja tanto para reflexionar, pero que no es tan fácil de interpretar. Subimos al monte junto con Pedro, Santiago y Juan, acompañando al Señor Jesús, y nos encontramos a Elías y a Moisés conversando con Jesús. No ha de haber sido nada fácil para los apóstoles espabilarse y ver que estaban Moisés y Elías con Jesús conversando sobre lo que Jesús tendría que pasar en Jerusalén. Aquello que ellos aquel camino que Moisés había empezado con el pueblo en el desierto, aquello que los profetas, incluido Elías, habían preparado, estaba por cumplirse. Y estaban ahí con Jesús hablando. Y claro que los apóstoles no entendían. Ver a Jesús transfigurado, ver la gloria de Jesús, los deja atónitos. Y esta parte es muy interesante. Cuando Dios nos concede contemplar a Jesús, como dice Santo Tomás, visus gustus tactus in te fallitur. La vista, el gusto, el tacto fallan. Lo dice refiriéndose a la Eucaristía, pero incluso aplica para la transfiguración. No es eso no son estos los sentidos más perspicaces, más despiertos. Hay otro sentido, el oído, cuando desciende sobre ellos esa nube y se escucha esa palabra: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Esa palabra que interrumpe las divagaciones de Pedro sobre las 3 chozas. Sí es cierto que hay que contemplar a Jesús, pero también es cierto que hay que escuchar la palabra, porque Jesús es la palabra. Estamos llamados a escucharlo. Una escucha obediente, una escucha atenta. Ellos descienden y Jesús les pide que guarden silencio de lo que acaban de ver. Y ellos lo hacen, más que por obediencia, porque no habían entendido nada. La cuestión es que
cuando Jesús nos permite la gracia de contemplarlo, de escuchar la palabra del Padre, no podemos quedarnos en tres chozas, no podemos quedarnos en la tranquilidad que nos ofrece el estar formándonos. Esto siempre nos impulsa al encuentro con el hermano. Hay que bajar del monte de la transfiguración para ir al encuentro del hermano, y a veces hay que ir al encuentro del hermano en el monte de la crucifixión. Hoy Jesús viene a invitarnos a contemplarlo, y su Padre viene a invitarnos a escucharlo. Que el Señor nos permita poder salir a su encuentro con los sentidos bien despiertos, sobre todo con el oído. Que Dios los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.